prejuicios o a esos estereotipos que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, podemos nosotros tener algunas formas de, de acoso, ¿no? Como esas burlas por discapacidad o identidad de género que pueden pasar, ¿no? O a lo mejor esa exclusión de esas reuniones que son importantes, ¿no? O también puede haber amenazas, ¿sí? Aislamiento o tal vez sobrecarga laboral, ¿no? Que puede pasar. Y también violencia también verbal o sexual, que también existe, ¿no? Y que a lo mejor es normalizado dentro de nuestra sociedad, ¿sí? Pero créanme que eso tal vez porque es ya permisible, entre comillas, entre los mismos, más que todo con las mujeres, ¿no? Que se hacen unas bromas sexuales que al final creemos nosotros que está dentro de lo normal, pero es una forma de acoso también a estas personas, principalmente a las mujeres, ¿no? O también esas bromas malintencionadas para las personas con discapacidad, ¿no? Que, y lógicamente el no incluirlas hace que haya ese tipo de acoyos, de acosos, ¿no? Y esos impactos que pueden de alguna u otra manera tener dentro de nuestra vida laboral, ¿no? Por esas circunstancias. Vemos que nosotros este marco jurídico no tenemos tanto la Constitución, el Código de Trabajo, la Ley de Discapacidades, la Organización Internacional del Trabajo, también en su artículo 111 y 190, que hablan sobre estos acosos laborales y que estos acosos laborales pueden ser de alguna manera detenidos, ¿no? Podemos nosotros detenerlos y podemos en cierta manera también identificarlos y y también están protegidos, entre comillas. Como digo, el hecho de que lamentablemente nuestra sociedad ha normalizado todo este tipo de actos, ¿sí? Hace que haya muy pocos, pero muy pocos, denuncias sobre acoso laboral. Y principalmente es porque también nosotros no es que tengamos a la vuelta de la esquina un trabajo. Y entonces ese acoso a veces es muy constante, ¿sí? Y por el hecho de no perder el trabajo, pues lamentablemente no denuncian, ¿sí? Y se siguen englobando mucho más este tipo de circunstancias que puede llegar a un estrés laboral, a enfermarse en cierta manera y va a ser mucho peor de que el momento mismo que haya una denuncia en particular en este sentido, ¿no? Por eso, eh, este desafío, digamos, no está directamente en la normativa, sino en ese cumplimiento efectivo que podamos dar nosotros, ¿no? En cierta manera, ¿no? Porque la ley orgánica de discapacidades, en cierta manera, cubre o protege a todas las personas con discapacidad, ¿no? La Constitución, sí, principalmente por estos principios de igualdad, no discriminación y trabajo digno, ya habla sobre la protección que se les da a todos los trabajadores, especialmente a los grupos de atención prioritaria. El Código de Trabajo, también que se basa sobre estos principios constitucionales y que también de alguna u otra manera también da para que nosotros podamos reclamar nuestros derechos, ¿no? Y nosotros también como trabajadores también proponer también vistos buenos, ¿sí? En caso de que pues seamos o hayamos tenido alguna especie de acoso o discriminación, ¿no? Entonces, es importante nosotros identificar ese marco jurídico para poder nosotros tener una mejor inclusión a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, para eso tenemos que tener, en cierta forma, estrategias para poder intervenir esta particularidad. Y esto a nivel institucional, ¿no? Porque esto se podría implementar
digamos, o que haya protocolos, ¿no? De denuncias, ¿no? O tendríamos que también hacer este tipo de capacitaciones periódicas, ¿sí? En cada una de las instituciones para que haya ya ajustes razonables en sus estatutos, en su ordenamiento jurídico, en su reglamento interno, ¿no? Y también tener un sistema transparente de evaluación laboral, ¿sí? Con eso podemos nosotros identificar qué personas son aptas y qué no personas no son aptas, ¿no? Y también podemos, en cierta manera, tener estrategias de intervención que sean directamente personales, ¿no? Como esa formación de esos derechos personales que se podría dar, esos derechos laborales, perdón, o ese empoderamiento de los trabajadores de grupos de atención prioritaria y por sobre todo los vulnerables, ¿no? Es más, si no más recuerdo, es el primero o el 3 de diciembre de cada año se celebra lo que es las personas con discapacidad. Y entonces en este día yo creería que tendría que haber un mejor empoderamiento por parte de estas personas en el ámbito laboral, cómo crear asociaciones, cómo crear grupos con los cuales se pueda realizar más capacitaciones a este tipo de grupos para que puedan saber defender sus derechos, ¿sí? Porque no solamente depende de contratar un profesional del derecho para que pueda resarcir sus derechos o simplemente que se protejan o se garanticen los derechos. Lo que se tiene que hacer aquí es claramente o establecer ese empoderamiento en el sentido de que ellos mismos, una vez que hayan sido pues sensibilizados permanentemente o que hayan tenido, digamos, capacitaciones periódicas, eh, lógicamente ellos van a estar un poco más despiertos y van a saber cuáles son sus derechos y cómo poder reclamarlos a ellos, ¿no? Por eso, la inclusión laboral vemos que no es una caridad, ¿no? Ni siquiera es una política nacional o opcional, ¿no? Es, es ya un deber constitucional, ¿no? Y también llega a ser, en cierta manera, un pilar fundamental de justicia social, la inclusión de todas estas personas, ¿no? Por eso combatir el acoso, ¿no? Y promover, digamos, espacios que estén inclusivos, no solo protege derechos, sino también que mejora, en cierta manera, la convivencia, la productividad, la, esa cohesión social que puede existir, ¿no? Entonces, el reto, en cierta manera, eh, llega a ser esa transformación de la cultura que tenemos todos nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y esa cultura organizacional de todas las empresas para que de cierta u otra manera la igualdad sea pues ya una realidad cotidiana y no sea solamente una letra muerta, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De tratar de impulsar este tipo de talleres que son importantes para, de alguna u otra manera, transformarles a cada uno de ustedes en la forma de cómo tenemos que llevar a cabo, ¿sí? A cada uno de ustedes y por sobre todo a estos grupos de atención prioritaria, ¿no? Para ello, ya una vez que ya estamos un poco ya aterrizando, quería hacer unas pequeñas preguntas, reflexión, que si pueden ustedes contestarlas, sería para mí enriquecedor ver la forma de cómo nosotros podemos cambiar este mundo, ¿no? Y cambiar nuestro mundo legal dentro de nuestra composición de derecho ecuatoriano, ¿no? Entonces, la primera pregunta sobre la inclusión laboral que he elaborado es si la inclusión laboral puede lograrse únicamente con leyes o requiere cambios culturales más profundos. ¿Cuál sería ustedes, cuáles creen que sea la respuesta aquí?
En caso de participar, por favor, se le solicita levantar la mano para dar espacio a mi turno. Abo- Abogada Yesenia Espinosa. Ah, no, Sonia Guerrero, perdón. Doctores, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, yo creo que sí, más allá de las leyes, porque las leyes, si nosotros nos ponemos a analizar, son pro operario de principio a fin, en realidad. Sin embargo, el problema cultural se basa en lo siguiente, en el tema más allá de la norma, más allá de la conciencia o más allá de la parte social, es en el sistema productivo. Si yo determino que tal o cual trabajo, tal o cual labor, no está apta para mujeres, no está apta para hombres, o necesito personas de tal o cual edad porque necesito un rendimiento determinado, necesito características que cubran esas labores específicas, ¿no? Entonces ahí se deja de lado lo que es la norma para ir a la parte práctica, en lo que en realidad le compete a la parte empleadora. ¿Qué es lo que me conviene más como empleador? Más allá de proponer o promover una inclusión, ¿qué es a mí lo que me conviene como empresario? ¿Qué me cuesta más? ¿Qué me cuesta menos? En realidad ahí se deja de lado la norma, se deja de lado la parte social para ir única y exclusivamente a la parte práctica. En ese entorno están personas con discapacidad, personas que tienen mayores de 40 años, personas embarazadas, lactantes. Por eso es que saben, por ejemplo, mujeres que son lactantes y que todavía no han cumplido el año de lactancia de su criatura, van y buscan trabajo. Ellos no informan que están lactando. Simplemente entran como una más de sus trabajadoras a cumplir las 8 horas diarias con el horario que sea determinado y pare de contar. Porque saben que si avisan que están dando de lactar, no les van a contratar. ¿Ya? Entonces muchas veces, como digo, se deja de lado esta parte humana para únicamente dedicarse a la parte práctica. Entonces ahí es un tema cultural más allá de la norma, más allá de los proyectos que haga. Hubo un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Salud y las empresas, donde dijeron que se tienen que instalar los lactarios para todas aquellas personas que estén dando de lactar y necesiten sus 10 minutos o su espacio para que se saquen la leche o les lleven a las criaturas a dar de comer y todo eso, pero eran 10 minutos cada 2 horas. Entonces el empresario sí cumplió la norma, ¿por qué? Porque hubieron las inspecciones tanto focalizadas como las de CGI, donde tenían que cumplir. Pero de ahí del hecho de que este espacio sea utilizado para su fin, eso no es cierto, porque al final esos 10 minutos de dejar de trabajar una persona, ¿quién los cubre? ¿El Estado? No. ¿El trabajador? No. ¿Quién los cubre? La empresa. Y a la empresa le cuesta. Y no seamos, o sea, y tampoco nos podemos tapar el sol con un dedo. A la empresa le cuesta. Y en ese sentido, siempre va a primar la parte práctica y no la parte humana. Muchísimas gracias. Gracias, estimada Sonia. Vamos a complementar esto claro, eh, tiene toda la razón en el sentido, lógicamente, de que la empresa es la que va a perder. Pero aquí lo que nosotros tratamos de hacer es que esa inclusión laboral, ¿sí? sea permanente y que esa inclusión laboral sea vista desde ese punto de vista, porque no por el hecho de que, porque yo pierdo de producir, voy a dejar de lado, o, eh, voy a dejar de lado a todas estas personas que son personas que de alguna u otra manera requieren de nuestra ayuda, por eso son de atención prioritaria. La Constitución mismo lo dice que son de atención prioritaria, ¿sí? Aunque la empresa, entre comillas, pierda, es más, la ley claramente establece que todas las empresas tienen que tener mínimo 4% de trabajadores con discapacidad si es que tienen más de 25 trabajadores. Eso es lo que dice la norma en sí. Entonces,
aunque lo vea de mal gusto la empresa, tiene que cumplir con esa normativa, ¿verdad? Entonces, ahora, con lo que respecta a las madres, las madres, por ejemplo, que ya están en estado ya en la parte del periodo de lactancia, ¿no? Que tienen esos 15 meses para poder hacer este periodo de lactancia. eh, en sí, sí, son también 10 minutos que pueden perder antes como 10 minutos después, pero hay que entender en cierta manera que se tiene que cumplir con principios básicos que la humanidad en cierta manera eh, los tiene que ver como prioritarios, ¿no? Y la prioridad del ser humano es cuidar a esa persona que está recién nacida, ¿no? Y aunque esté dentro de su ámbito laboral, por eso es que la Constitución y las leyes protegen a este grupo vulnerable, porque hay muchas personas, ¿sí? Que no quiero satanizar a las empresas, ¿no? Pero hay muchas empresas con las cuales, pues, con este mismo pretexto, a su pretexto de que están embarazadas o que están en estado de lactancia, los dejan a un lado, los apartan, los excluyen, y ahí es cuando se encuentra en esa vulneración de derechos, ¿no? Y aquí lo que tratamos de cierta manera es que se incluyan de manera laboral a todas estas personas, no solamente con la ley, sino que también que requiere de esos cambios estructurales, culturales, que sean más profundos, como usted indica, ¿no, Sonia? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que más allá de ese, no siendo tan estrictos, también seamos un poco más naturalistas, ¿no? Que prime más la moral, la ética y la buena fe de las personas, ¿no? Y para eso, pues hay que tratar de proteger a todos ellos, ¿no? Para poder seguir avanzando un poco, vamos a hablar un poco del segundo tema, de la segunda pregunta. Dice, ¿qué tan consciente soy de mis propios prejuicios al interactuar con personas de grupos vulnerables? No sé si alguien me puede ayudar indicando sobre esta segunda pregunta. Para que tenga un contexto más claro, cuando nosotros estamos de manera consciente, o sea, ¿qué conciencia tengo yo de mis propios prejuicios al interactuar, digamos, con una persona con grupos vulnerables? Hay mucha gente que la excluye o la mira por debajo de uno, cosa que no es así. Todos nosotros, recuerden que todos nosotros tenemos las mismas condiciones e igualdades laborales, ¿no? Y no podemos dejarlo o dejar a una persona que esté dentro del grupo vulnerable, dejarla de menos o hacerla de menos a una persona. Entonces, este tipo de inclusión laboral trata de hacer inclusivo a todos, ¿no? No solamente entre un solo grupo, sino a todos en este sentido. Por eso también la tercera pregunta habla o se pondera en el sentido de que sí es posible hablar de una inclusión real, cuando en muchas empresas aún existe miedo al contratar a personas con discapacidad. Eh, sí existe ese miedo, sí, existe ese miedo porque a lo mejor muchas personas piensan que no va a responder en su puesto de trabajo, ¿no? Pero hay empresas que sí se arriesgan, entre comillas, se arriesgan a incluir a este tipo de personas y lógicamente a, a contratarlas, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Rosa Elvira. Hola, buenas tardes. Sí, en cuanto a esta tercera pregunta, usted hablaba de que existe, si existe el miedo. El tema es que actualmente, con esta nueva ley que salió en julio del 2025, la ley de personas con discapacidades, se endurece la sanción al empleador. Y obviamente para la parte empleadora existe temor de contratar personas con discapacidad, porque esta ley creo que lejos de ayudarlo con esto que dice el artículo 56, antes está haciendo que la parte empleadora se detenga un poco en el contrato. ¿Por qué? Porque ahora no solo tengo que pagarle 18 remuneraciones al trabajador discapacitado despedido, sino que adicional a ello
lo tengo que obligatoriamente reintegrar. Así es. ¿Sí? Antes Así no es. estaba el reintegro. Ujú. Ahora, entonces pueden haber muchos casos, porque también ha habido trabajadores y trabajadores, pues, ¿no? Gente que se ha prestado para esto y un mal entendimiento de que soy discapacitado, tengo mis derechos, y le digo porque yo soy defensora pública, atiendo trabajadores y estoy en la consultoría, y a veces personas con discapacidad que consideran que por el hecho de poseer una discapacidad son intocables para el empleador. Entonces, sí hay un temor por parte del empleador por todas estas cosas, y por este tipo de ley que actualmente tenemos vigente en contratar a personas con discapacidad porque le va a tocar una sanción mayor. Es lo que Sí, quería aportar. lógicamente sí se va a aportar una sanción más grande para el empleador, pero en cierta manera tenemos que ver también que por qué razón se están creando este tipo de leyes. Es porque anteriormente, ¿sí? Anteriormente existía mucha vulneración, ¿sí? Por parte de los empleadores hacia las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, como había esa vulneración de derechos para estas personas, es que se crean estas leyes para tratar de garantizar o afianzar los derechos que tienen los trabajadores, ¿sí? Pero lógicamente hay que ver, hay de todo un poco en esta viña del Señor y hay trabajadores que tienen a lo mejor discapacidad, hay otros que a lo mejor la consiguieron fraudulentamente y se creen intocables, como usted mismo lo dice, y esto hace pues que este, no sea algo productivo para la empresa, sino tal vez improductivo, ¿sí? Entonces, sí hay esos contras, pero que tenemos que de alguna u otra manera nosotros tener en cuenta que la gran mayoría somos a lo bien, que somos siempre buenas personas, ¿no? Claro, hay esos malos elementos que dañan a todas estas personas de estos grupos vulnerables, pero hay personas que sí se amerita que tengan esta inclusión dentro del ámbito laboral, ¿no? Y que se les dé esa oportunidad como trabajadores de una empresa, ¿no? Ahora, igual, habla si es que la meritocracia es neutral o ha sido utilizada para justificar desigualdades estructurales. ¿Ustedes creen que la meritocracia ha sido neutral? En mi modo de ver, yo creería que no. No, siempre ha sido, eh, la meritocracia ha sido de cierta manera utilizada para salvaguardar los derechos a lo mejor de algunas personas, ¿no? Y en este caso también de las personas con discapacidad o el hecho mismo de las personas que se consideran indígenas, entonces, que llevan a tener más puntos en el caso de un concurso público, ¿no? Pero bueno, eso también podríamos, ¿no es cierto?, en cierta manera también tratar de hacer una inclusión laboral para estas personas, porque como lo dijimos en la pregunta anterior, puede existir ese miedo para contratar y por ese miedo a contratar a lo mejor quedan excluidos todos este tipo de personas, ¿sí? Que son de atención prioritaria, que son vulnerables, ¿sí? Y por esas razones es que la meritocracia trata más bien de proteger a estas personas e incluirlas en el ámbito laboral, ¿no? Y la última pregunta es, ¿el trabajo es realmente un derecho para todos o sigue siendo un privilegio para algunos sectores? José, perdón, antes de continuar, tenemos dos preguntas en el chat. ¿Ya? La Claro. primera nos hace Guido Montenegro, la cual es, ¿las empresas contratan a personas diferentes porque realmente valoran su talento o solo lo hacen para cumplir con la ley y evitar las multas? Eh, estadísticamente estadísticamente hemos visto y se ha comprobado que existen empresas que solamente lo hacen por cumplir la normativa, ¿no? Y es más, estadísticamente se ha visto, más que todo en los grupos, en las personas con discapacidad, que las tratan, sí, las contratan y las ponen, pero en puestos, valga la redundancia, no sé si decirlo bajos o de poca utilidad, digámoslo así, ¿sí? En los cuales se las contrata para que cumplan simplemente con la normativa, no más como para un ámbito de productividad, ¿no?
Es lamentablemente, eso es una discriminación indirecta que tenemos nosotros y que tenemos que tratar de solventarla de una u otra manera. No sé, en este sentido, teniendo a lo mejor eh, no solamente que las empresas eh, contraten en ese sentido, sino que también vayamos nosotros mucho más allá y que a lo mejor una persona con discapacidad pueda ya ocupar hasta altos cargos, ¿no? Se podría hacer. Gracias. Y adicional, otra pregunta. Nos hace Emilia Obregón. ¿Qué porcentaje de la inclusión laboral depende de las leyes y políticas y qué porcentaje depende de la transformación cultural interna de la organización? Como indicaba, necesitamos nosotros el 4%. El 4% de la ley dice que necesitamos el 4% de personas con discapacidad en empresas que superen el 25 de 25 trabajadores. Esa es la norma en sí, que lo indica el Código de Trabajo, ¿no? Para finalizar esta parte de las preguntas, Natalia Ducal nos comenta que cómo le puede hacer. Dentro del ambiente laboral, el tema de género, la mujer en lactancia a veces se ve afectada por el incumplimiento de sus beneficios por ley. ¿Usted cree que sería operativo emplear monitoreos para verificar y asegurarle a la mujer su derecho? En cierta manera, más que operativo, existen inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo en el cual pues van y verifican si verdaderamente se está cumpliendo con la normativa impuesta, ¿no? Que está dentro de los derechos de las personas o de las mujeres con lactancia. Y aquí más bien lo que se debería hacer es eh, se podría implementar a lo mejor en empresas grandes, a lo mejor un departamento de quejas o un departamento de denuncias en las cuales pues se pueda ingresar e indicar al Ministerio de Trabajo pues que se está incumpliendo con la normativa expuesta. Entonces con eso pues lo que podrían hacer es el Ministerio de Trabajo ir a hacer una inspección en la cual verificar si es que esta denuncia es cierta y si es que es cierta, pues las formas de sanción y las formas en las cuales también se puede eh, otra vez cambiar o afianzar la normativa que ya está expuesta en nuestro Código de Trabajo, por sobre todo. Y por motivos del tiempo, no sé si José desea continuar. También tenemos unas dos preguntas más de este tema. Ya no hay ningún problema. ¿Qué ajustes razonables, nos comenta Abigail Cisneros, están obligados a implementar los empleadores para garantizar la inclusión laboral de personas con discapacidad y cuáles son los mecanismos para solicitarlos de hacerlos efectivos? Como ajustes razonables tendríamos que implementar directamente en las políticas internas de cada empresa, ¿no? Eh, hacer que tengamos nosotros una relación entre empleado y empleador que sea acorde lógicamente, a los principios básicos de la empresa, ¿no? Pero dentro de estos principios razonables, lógicamente, es reestructurar a la empresa en sí en sus estatutos y tratar de reinsertarlo o incluir también a todas las personas vulnerables dentro de estos estatutos, ¿sí? De una manera favorable y de una manera que ellos también puedan participar activamente en la empresa, ¿no? No ser solamente una letra muerta, ¿no? Por eso yo decía que se podrían a lo mejor, cuando decían que se tienen que hacer el ejemplo, ¿no? Que pues, podría hacerse, que los cursos tienen que hacerse solamente en las noches, ¿no? Entonces, más bien que esos cursos sean de manera aleatoria y que de esos cursos sean a lo mejor de acuerdo pues a su disponibilidad, ¿no? Pero que se cumplan dentro de determinado tiempo. Podría ser, digamos, un principio razonable que se podría usar, ¿sí? Y ya como no solamente en letra, sino también en la práctica, en cierta manera.
Y bueno, la última pregunta, no hay tiempo para poder continuar con la capacitación. Pues dice Wendell Anoche, ¿cómo los líderes o representantes de las empresas podrían facilitar la eliminación de este prejuicio? A ver, los líderes o representantes de las agrupaciones o de las asociaciones, podríamos indicar que ellos son el pilar fundamental para que se pueda dar este tipo de cambios, ¿sí? Porque con la participación de ellos son, digamos, las voces que llegan a ser hacia nuestros empleadores, ¿no? Entonces, ellos sería la forma de la cual eh, con un poco de conocimiento vasto de leyes, ¿no? De normativas, tendrían que también incluir, porque créanme que toda la normativa ya está expuesta, está ya en nuestra constitución, está en nuestras leyes, solamente que no se la aplica directamente como debe ser. Es por eso que nosotros, para poder incluir a estos grupos vulnerables, tenemos que a lo mejor, de cierta manera, también buscar normativa interna, ¿sí? Y hacer esa reforma directa con el empleador, ¿sí? Para que nuestros líderes puedan hacer o discutir, digámoslo así, con nuestros empleadores para que tengamos una mejor inclusión de estas personas que son de carácter vulnerable, ¿no? Dentro del ámbito laboral. Sí, no sé, Ernesto, Mateo, perdón, si a lo mejor con esto vamos terminando. Sí, sí, pues podemos ir eh, avanzando, ya no hay más preguntas. Podemos, porque de ahí tengo ahí otras preguntas sobre acoso laboral y también sobre gestión institucional. No sé si avancemos indícame tú, si es que seguimos Tenemos tiempo todavía, sí, claro que podemos em, continuar. ya, justamente porque quería rápidamente hablar un poco sobre el acoso laboral, ¿no? Porque en cierta manera también tengo unas preguntas de reflexión sobre el acoso laboral, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿por qué el acoso laboral es más frecuente en personas vulnerables? Por el mismo hecho de que son personas que a lo mejor los creen con unas especies de vulnerabilidades, tanto físicas, psicológicas, ¿sí? Hasta sexuales, ¿no? Sí, y esto va mucho más allá de las personas que están con esos grupos de vulneración, porque digamos, no puedo yo, digamos, yo puedo acosar a una persona, yo que tengo dos manos, dos pies, voy a acosar también a una persona que a lo mejor está en silla de ruedas, ¿no? Y yo puedo físicamente manipular a esta persona y tratar de acosarla y acosarla y acosarla y hasta hacerle bromas constantes sobre su físico. Entonces, eso lógicamente llega a determinarse, ¿no? Como un acoso, ¿no? Laboral. Entonces, siempre es más frecuente en personas vulnerables, siempre, ¿no? Tanto en mujeres embarazadas, la misma cuestión. Las personas que son mayores, ¿sí? A los jóvenes, igual también sufren acoso, ¿no? Las mujeres ni se diga, sí creo que es el principal grupo vulnerable dentro de nuestra sociedad porque lamentablemente nosotros, con el respeto de todas las damas, sí, con respeto de todas las damas, lamentablemente nosotros estamos en un ámbito machista, pero perdón la palabra, brutal, ¿no? O sea, todavía ese machismo todavía es muy intrínseco en toda Sudamérica, ¿no? Ya en Europa, en Estados Unidos ya sea un poco más liberal, pero aquí en nuestra sociedad es muy arraigado todavía, muy enraizado, y esto lo que se trata, en cierta manera, con las normativas, es que no queden en letra muerta, sino que también exista también ese apoyo para estas personas con vulnerabilidad, ¿no? Y las mujeres reciben mucho acoso laboral en este sentido, ¿no? Y por eso es lo que nosotros debemos y debemos no normalizarlo, ¿sí? Porque hay muchas personas, muchos trabajadores que normalizan el acoso, ¿sí? Como una pequeña broma. Pero recuerden que esa broma se hace constante, se hace a diario y hace eh, que se convierta ya en algo cotidiano y no lo vean como un acoso, ¿sí? Eso es importante, ¿no? Que podamos identificar. Por eso es más frecuente las personas vulnerables. Habla también de qué factores culturales normalizan el acoso en ambientes laborales. Creo que ya está contestada en cierta forma, ¿no?
porque estamos enraizados con este machismo que no nos deja ver otras cosas, estamos enraizados, ¿no? En esa ideología a lo mejor de género que existe, ¿no? Es más, también, como dije en el principio de mi exposición, hablábamos en el principio de mi exposición estábamos hablando de todos estos grupos que a lo mejor no están dentro de la Constitución, pero que también son grupos vulnerables, como las personas LGBTI, ¿sí? Que llegan también a tener mucho acoso dentro de nuestra sociedad laboral también, ¿no? Igual también dice por qué muchos trabajadores prefieren callar antes de denunciar. Creo que también el transcurso de la presentación lo he tratado de identificar y por qué callar, porque a lo mejor lamentablemente estamos en un país tercermundista que tiene limitantes dentro de nuestro ámbito laboral y no a la vuelta de la esquina tenemos nosotros un trabajo que a lo mejor si renunciamos ahora, tenemos a la vuelta de la esquina pues otro trabajo, ¿no? Por eso muchos trabajadores prefieren callar antes de denunciar. Pero créanme que eso nosotros lo que tenemos que hacer es más bien capacitar a cada uno de los trabajadores para que crean ya un ámbito mucho más de defensa y de protección de sus derechos como tal, ¿no? Igual dice, ¿qué tan responsable es la empresa cuando los mecanismos de denuncia no funcionan? ¿No? Aquí, ¿qué tan responsable es la empresa? Pues estamos hablando que la empresa en cierta manera sí tiene su mea culpa, ¿no? Porque eh, no hace que el acoso a lo mejor esté eh, se pueda mencionar o que siga sus instancias superiores, ¿no? Y no apoya a esta persona que es acosada, ¿no? En cierta manera, entonces por eso tiene mucha culpa y sí es responsable de la empresa cuando directamente no abre mecanismos viables para poder hacer este tipo de denuncias, ¿no? Sí, porque la empresa también equivale mucho a que, por ejemplo, para hacer una denuncia de acoso necesitamos testigos, ¿sí? Y dentro de los testigos, pues son lógicamente las personas que están con nosotros al lado trabajando, ¿no? En los cuales pues van a testificar a mi favor. Y lógicamente estas personas, si no son también, este, afines a la empresa eh, pueden estar tendiendo dentro de la cuerda floja y lógicamente por esas razones pues no funcionan directamente los mecanismos de denuncia porque no hay ese apoyo directo a los trabajadores, ¿no? Y creo que ustedes como defensores públicos deben de darse o dado cuenta cuando hacen una especie de acoso, de denuncias de acoso laboral en cierta manera aquí lo que prima es el testimonio, ¿no? De testigos, ¿no? Y aquí no hay muchos que quieran apoyar a la persona que denuncia, ¿no? Entonces eso es importantísimo también y determinante en cada uno de nosotros, ¿no? Y que imposibilita a seguir nuestro trabajo, ¿no? Como tal. Igualmente, que dice, ¿qué prácticas de acoso sutil pasan desapercibidos, pero siguen causando daño? ¿No? Hay muchos tipos de prácticas de acoso sutil, ¿no? Que siempre pasan así desapercibidos, ¿no? Como ese tipo de bromas que ya lo normalizamos, ¿no? Y en el cual, pues, llegan a ser acoso, pero que no lo denunciamos porque al final, en cierta manera, todos nos reímos, a lo mejor una vez en la vida es ya, no hay problema, pero lo normalizamos cuando lo hacemos de manera constante, constante y diaria, ¿no? Entonces esas prácticas de acoso sutiles, entre comillas, que no tenemos nosotros que tratar de pasarlas desapercibidas, ¿no? Sí, porque de alguna u otra manera siguen causando daño y a lo mejor nosotros no lo sabemos, pero esta persona a lo mejor mentalmente o psicológicamente está ya mal, está complicado, ¿no? En este sentido. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta
No sé si Mateo, ¿tienes tal vez alguna otra pregunta? Y de momento en un chat no registraron. Si de alguien desea preguntar, por favor puede levantar la mano. Me parece no hay Ya, preguntas. Susana. perfecto. Entonces, ya como manera de conclusión, quería indicar pues, que la inclusión llega a ser siempre un deber constitucional, legal y por sobre todo ético, ¿sí? Más que todo ético, que depende de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque si nosotros no incluimos, ¿quiénes entonces para determinar a la inclusión, ¿sí? Como un deber de cada uno de nosotros, ¿sí? Con esto, pues, yo agradezco mucho a la Defensoría Pública, por sobre todo, por haberme dado la oportunidad de, de dar este tipo de charlas que son enriquecedoras, no solamente para ustedes también, yo creo que para mí también, en venir actualizándome un poco más sobre tanto la normativa como en este tipo de temáticas que son muy importantes no solamente en el ámbito legal, sino también en el ámbito social, ¿sí? Así que muchas gracias y espero pues que haya sido de su agrado la presente exposición. Muchísimas gracias, José, por tu participación como capacitador en esta jornada. A todos nuestros asistentes queremos agradecerles por su tiempo, por su asistencia y por su participación. En este caso, damos por finalizada la jornada académica del día de hoy. Recordamos nuevamente que el link de registro ya se encuentra en el chat. Se voy a enviar otra vez porque veo que necesitan. El link de asistencia va a estar abierto hasta las 3:50, por favor, para que puedan hacer su registro pertinente. En este momento, pues finalizamos la capacitación. Nuevamente, muchísimas gracias, José, y a la universidad por su gran apoyo. Y muchas gracias a ustedes como asistentes. Que tengan una excelente tarde y nos vemos en la nueva jornada próximamente. Muchas gracias, un gusto, que pase muy bien.